Atención México. Cuando Donald Trump anunció la amenaza de invadir México, calculó que esa declaración produciría exactamente el efecto que todas sus amenazas anteriores habían buscado producir sin lograrlo completamente durante estos meses de tensión bilateral sostenida y documentada. Calculó que el pánico se apoderaría de los mercados mexicanos, generando la presión económica que las amenazas arancelarias no habían logrado producir con suficiente intensidad, que la inversión extranjera comenzaría a retirarse ante la perspectiva de una confrontación militar entre ambos países, que ningún inversionista racional querría ignorar en sus modelos de riesgo, que el gobierno de Sheinbaum sentiría la presión insoportable de ceder en los temas más sensibles de la negociación del TEMEC, para evitar que la retórica de invasión se convirtiera en algo más que retórica diseñada para el consumo político interno, y que la opinión pública mexicana comenzaría a presionar a su propio gobierno para que encontrara alguna forma de apaciguar a Washington antes de que la situación escalara a niveles verdaderamente peligrosos para la estabilidad regional, para el bienestar de millones de familias de ambos lados de la frontera. Ninguna de esas cosas ocurrió. Absolutamente ninguna de las consecuencias que Washington calculó que produciría la amenaza de invasión se materializó de la manera esperada. Y lo que ocurrió en cambio es exactamente lo opuesto de lo que Trump calculó con tanto cuidado cuando decidió escalar su retórica al nivel más extremo posible en este momento específico de las negociaciones bilaterales más importantes de la región norteamericana en años recientes. Sheinbaum no entró en pánico, los mercados no colapsaron, la inversión no huyó. Y Washington terminó la semana no con las concesiones que buscaba arrancar con la amenaza de invasión, sino con el reconocimiento que ningún estratega de la Casa Blanca había incorporado como resultado posible cuando diseñó la escalada. Retórica de esta semana tan particular de la historia bilateral entre ambos países norteamericanos. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente cómo Sheinbaum convirtió la amenaza de invasión más extrema de toda esta etapa bilateral en una derrota diplomática para Washington que va a resonar en las negociaciones del TEMEC durante semanas y en la historia de las relaciones bilaterales durante mucho más tiempo que cualquier ciclo de noticias inmediato que intente reducirla a un episodio más de tensión pasajera. Vamos a entender primero la anatomía completa de la derrota diplomática que Trump sufrió durante esta semana, porque sin ese análisis detallado es imposible apreciar la magnitud real de lo que ocurrió en términos de posicionamiento estratégico bilateral entre ambos países. La derrota no fue un evento único, ni una declaración específica que pudiera identificarse como el momento exacto en que las cosas se volvieron definitivamente en contra de Washington de manera irreversible. Fue un proceso que se desarrolló en varios pasos durante los días que siguieron a la amenaza de invasión, y cada paso de ese proceso reveló algo diferente sobre la diferencia fundamental entre la posición real de México en este momento y la posición que Washington había calculado que México ocupaba cuando decidió escalar a ese nivel de retórica extrema sin precedentes en la relación bilateral contemporánea. El primer paso de la derrota fue la respuesta inmediata de Sheinbaum con cifras económicas que demostraron que México estaba en su mejor momento histórico, precisamente durante el periodo de mayor presión bilateral, una respuesta que dejó a Washington sin el argumento de vulnerabilidad económica mexicana, que era la base implícita de toda la estrategia de coerción acumulada durante meses de amenazas progresivamente escaladas. El segundo paso fue la ausencia total de pánico en los mercados financieros mexicanos que, en lugar de reaccionar con la volatilidad que una amenaza de invasión militar debería generar según cualquier modelo de riesgo geopolítico convencional, mantuvieron una estabilidad que confirmó ante los inversionistas internacionales que la economía mexicana tiene defensas estructurales suficientes para absorber incluso la retórica más extrema de Washington sin consecuencias sistémicas verificables que pudieran justificar un cambio en las decisiones de inversión de largo plazo. El tercer paso de la derrota, y el más significativo desde una perspectiva histórica de largo plazo, fue el reconocimiento oficial de Washington de que la política de atención a las causas de la migración que Sheinbaum había defendido con consistencia durante todos estos meses de tensión bilateral era el enfoque correcto para abordar el fenómeno migratorio de manera sostenible y sin los costos devastadores que las políticas alternativas habían demostrado tener sobre ambas economías. Ese reconocimiento, que llegó en la misma semana en que Trump lanzó su amenaza de invasión, creó una yuxtaposición que resulta extraordinariamente reveladora sobre el estado real de la posición de Washington en este momento de las negociaciones bilaterales. En el mismo periodo de 7 días, Washington escaló su retórica al nivel más extremo posible con la amenaza de invasión militar, y al mismo tiempo reconoció que el enfoque del gobierno al que amenazaba con invadir era el correcto en el tema que había sido el centro de toda su narrativa de confrontación contra México
durante meses enteros de tensión sostenida. Esa yuxtaposición no es un accidente ni una coincidencia sin significado estratégico. Es la expresión más clara posible de una contradicción insostenible en el corazón mismo de la estrategia de Washington hacia México que los propios datos de ambas economías han estado construyendo durante meses hasta hacerse completamente evidente para cualquier observador objetivo en esta semana específica de la historia bilateral. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué esta derrota diplomática de Trump en una semana específica tiene consecuencias que van mucho más allá de los titulares inmediatos y que van a definir el equilibrio de poder en las negociaciones del TEMEC que se aproximan a su fase más crítica y más determinante para el futuro económico de la región norteamericana. Las consecuencias de esta derrota diplomática para las negociaciones del TEMEC son considerables y merecen ser analizadas con el detalle que genuinamente se merecen para entender su alcance completo más allá de la narrativa de victoria política inmediata que domina el ciclo de noticias, pero que no captura toda la profundidad de lo que está ocurriendo en el plano estratégico. Cuando México demuestra, en el transcurso de una sola semana, que puede resistir la amenaza más extrema de Washington sin consecuencias económicas significativas y que sus posiciones sobre los temas más importantes de la agenda bilateral están siendo validadas por los propios datos de la economía estadounidense, está construyendo exactamente el tipo de credibilidad negociadora que resulta invaluable en la fase más crítica de cualquier negociación de alto nivel entre partes con poder asimétrico como el que existe entre México y Estados Unidos. La credibilidad negociadora no se construye con declaraciones de fortaleza que cualquier gobierno puede hacer con facilidad, sino con demostraciones verificables de que esa fortaleza es real y que las posiciones que se defienden están respaldadas en análisis riguroso que produce resultados concretos medibles en la realidad económica y diplomática de ambos países involucrados. La derrota diplomática de Trump también tiene implicaciones significativas para la percepción internacional de ambos países en este momento tan particular de la historia geopolítica global que estamos viviendo. Cuando el mundo observa que una economía mediana como México puede resistir la amenaza de invasión militar de la potencia más grande del hemisferio sin que sus mercados colapsen, sin que su gobierno ceda en ningún principio fundamental, y sin que su posición negociadora se debilite en ninguna de las dimensiones relevantes, y que esa resistencia termina con el reconocimiento explícito de que México tenía razón sobre el tema más sensible de toda la agenda bilateral, la imagen que se construye internacionalmente es exactamente la opuesta a la que Washington intentaba proyectar con su estrategia de presión máxima sostenida durante todos estos meses de tensión bilateral acumulada. No es México el país que necesita desesperadamente la aprobación de Washington para funcionar económicamente y para mantener la confianza de los inversionistas internacionales en su estabilidad estructural. Es Washington el que necesita la cooperación genuina de México para abordar efectivamente los problemas que más preocupan a su propia opinión pública interna y que ninguna política unilateral ha podido resolver de manera sostenible sin esa cooperación activa y bien coordinada entre ambos gobiernos. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en este análisis completo sobre la semana en que Trump amenazó con invadir y terminó perdiendo de manera diplomática tan contundente y tan visible ante la opinión pública internacional. Lo que esta secuencia específica de eventos significa para la trayectoria futura de las negociaciones del TEMEC y para el tipo de relación bilateral que México y Estados Unidos van a construir en las próximas semanas y meses decisivos que se aproximan. Porque lo que ocurrió durante esta semana no es simplemente un episodio más de tensión bilateral que se resolverá con algún tipo de acuerdo de compromiso cuando ambas partes decidan que el costo de continuar la confrontación supera el beneficio de seguir resistiendo sin producir resultados verificables para ninguna de las dos partes. Es un punto de inflexión genuino que define con claridad cuál de las dos partes llega a la fase final de las negociaciones con más fortaleza real, con más credibilidad internacional, verificable, y con posiciones más sólidamente respaldadas en evidencia empírica que cualquier contraparte negociadora tiene que tomar en serio independientemente de su tamaño económico relativo o de su capacidad militar comparada en términos convencionales. México en acción convierte cada amenaza en oportunidad de demostrar fortaleza real, cada presión extrema en catalizador de diversificación estratégica adicional y cada intento de generar pánico en evidencia adicional de que la solidez estructural de la economía mexicana y de la posición diplomática del gobierno de Sheinbaum son reales,
verificables y suficientemente sólidas para resistir incluso la retórica más extrema que Washington haya formulado durante toda esta etapa bilateral tan históricamente significativa para el futuro de la región norteamericana. Sheinbaum no respondió a la amenaza de invasión con miedo, ni con concesiones apresuradas que hubieran señalado debilidad ante cualquier observador que monitoreara esta negociación con atención. Respondió con datos, con calma estratégica y con la serenidad de quien sabe que la fortaleza que ha construido durante meses de trabajo sistemático y consistente no puede ser desmantelada por ninguna declaración retórica por extrema que sea su formulación. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando en este canal con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita, dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.